Estamos en el festival Yo Vengo de Cuba del hermano Emilito, aquí en Asburg, y es un festival de salsa donde hay muchos artistas internacionales, nacionales también, y la fiesta es una locura. ¿Te gusta? Me encanta, mi primera vez aquí y la estoy pasando de maravilla. Ay, no, primera vez. Mi primera vez aquí, sí, en Yo Vengo de Cuba la estoy pasando de maravilla. ¿Y cómo fue eso? ¿Te encontraron? ¿O cómo es la primera vez? ¿Cómo funciona eso? Nosotros venimos haciendo un trabajo ya de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo. Venimos trabajando lo que es las redes sociales, lo que es trabajando defendiendo la cultura cubana. Y nada, bueno, hay muchos festivales en todo el mundo, aquí en Alemania también hay muchos festivales. Y bueno, y esperando siempre el momento, y este fue el año donde el maestro Emilito quería que yo participara en su festival, del cual estoy muy agradecido porque es un gran evento donde se aprende mucho y se enseña también mucho. Y la gente son muy buenas también. Mira, y si digamos de 0 a 10, 0 es malísimo y 10 es súper bueno. Yo diría un 11. 11. 11, 11, ¿Por qué 11. 11? Porque es súper más que bueno, sí. La energía lo dice todo y es lo más importante. Lo más importante, la energía que transmiten la gente, que la energía que los artistas hacemos sentir, es lo que hace bueno el evento. Y para mí, eso, todas las personas que estamos aquí trabajando y que estamos participando en el evento, tienen una súper energía. Entonces, más 11. ¿Y tú en tus clases, en qué enfoques? ¿En qué enfoque? En mis clases, bueno, ahora me toca una clase ahora de guaguancó con Quirenia. Mañana después me toca una clase de afro cubano, folclore cubano, dochosi. Después tengo una clase de estilo saoco, que es el estilo que yo he creado y que tiene que ver mucho con la musicalidad y la interpretación y la mezcla de todos los estilos. Y bueno, estamos buscando cigarros, ¿no? Vamos a ver si encontramos. Yo creo que aquí en la venta hay. Bueno, y para preparar una clase, ¿cuánto tiempo tú necesitas? Para preparar una clase, no sé decirte porque, a ver, depende. Yo pienso que todo está ya en la cabeza, creado de una forma u otra. Pero tú tienes que pensar como un coreo o algo como 5 minutos. No, simplemente, es decir, mis clases siempre yo las preparo para el público, claro, las preparo las clases, pero el tiempo pienso que puede ser, depende de mi tiempo que tenga libre. Puede ser en una hora, puede ser en 30 minutos, puede ser en 5 minutos, en 10 minutos, como en un día, porque depende de cómo esté en ese momento con mi tiempo libre. ¿Y cómo tú llegaste como a esta carrera, ¿no? Como a trabajar como en baile. Ah, vale. No, yo toda mi vida, soy cubano y desde Cuba estoy bailando desde los 6 años. Estoy bailando, luego incorporé la escuela de arte vocacional. Luego pasé un casting para una escuela profesional y después pasé la universidad de arte también. Es decir, que toda mi vida he estudiado el baile, la cultura cubana. Y bueno, y luego de haber pasado estas 3 escuelas, pues vine como coreógrafo aquí en Europa con una compañía, y aquí me encuentro trabajando hace 9 años en Marsella, Francia, y bueno, y muchas partes de Europa trabajando. Y tú mudaste a Francia, ¿no? ¿Por qué Sí. Francia? ¿Por qué Francia? Bueno, Francia es un país muy romántico. Bueno, no, y con Así dicen todos. las primeras personas con las que vine eran franceses también. Luego allá tuve mi vida con mi mujer, con todo, y Francia. ¿Y tú aprendiste francés Aprendí francés en Francia? en Francia. ¿En Cuba no? No, en Cuba no, cubano. Entonces, un cubano no tiene que aprender nada para mudarse. Sí, no, claro, no, claro. Los cubanos, nosotros tenemos que expandirnos a todo lo que sea comunicación, evidentemente. Pero bueno, en Cuba, lamentablemente, no teníamos esa cantidad de información o tampoco teníamos el tiempo
con todo lo que estábamos haciendo con la profesión para poder estudiar una lengua diferente a la española. ¿Entiendes? Mismo el inglés yo lo hablaba un poquito porque hacía muchos cursos con alemanes, con mucha gente, con rusos, que tenía que hablar obligatoriamente inglés, pero bueno, el francés ya es muy complicado a que en Cuba se hable así como el inglés o como otro tipo de lengua como el italiano. Yo no sabía hablar alemán. Yo primero fui a Alemania y yo aprendí allá. Creo que no tiene que ser como un problema para alguien mudarse a otro país. Eso se puede aprender en el idioma ahí, ¿no? Claro, no, al contrario, al contrario. Yo pienso que la necesidad y las fuerzas que uno tiene te ayuda a aprender, te ayuda a progresar. Y entonces el idioma yo pienso que siempre es importante aprenderlo, no importa en qué país estés, pero aprender siempre 2, 3 idiomas es bueno para todo, porque la comunicación es lo más importante. Sí. Y bueno, la última pregunta. ¿Tú sabes qué es WeDance? Sé que es Guidance, porque bueno, ya hemos interactuado antes, pero bueno, quisiera saber que usted me explique el concepto de Guidance. Bueno, mira, en tu trabajo como artista, Sí. dime tú, ¿qué WeDance podría hacer para ti? ¿En qué artistas necesitan ayuda que nosotros podemos hacer para ti? Porque somos como un equipo de profesionales de IT, programación, marketing, business development, sales, lo que sea. Yo trabajo en una consulta grande y yo puedo aplicar estos skills en lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Bueno, nosotros como artistas necesitamos todo. Todo lo que es marketing, todo lo que es social, todo lo que es vídeo, todo lo que sea expandir, todo lo que sea una ayuda para expandirnos hacia el público. Sí, todo es importante. ¿Por qué? Porque el artista nosotros nos debemos al público. Y mientras más personas nos conozcan, ahí estamos haciendo verdaderamente el trabajo de artista. Entonces todo lo que sea visual, todo lo que sea marketing, todo lo que pueda expandir, que la gente vea nuestro arte, es súper y perfecto. Bueno, mira, mi visión es que por ahora el mundo de baile está separado y que no hay ninguna plataforma para eso. Por ejemplo, en Instagram, si tú empiezas con un follower, tú no tienes ni chance. En YouTube, peor. Sí. El TikTok, pues, posiblemente porque hay otro algoritmo, pero tú no encuentras una plataforma donde tienes bailarines, donde alguien, por ejemplo, si yo tengo un matrimonio, por ejemplo, y yo necesito encontrarme videógrafo, un coreo, yo necesito también un coreógrafo para prepararme como con mi esposa, ¿no? Yo necesito DJ, músico en vivo, donde yo puedo encontrar todo eso para saber precios, para planear mi matrimonio. Eso está importante. Bueno, eso lo puedes encontrar ahora mismo en WeDance. En eso estamos trabajando. Eso lo puedes encontrar en WeDance porque ahora mismo no creo que exista. Y pienso que si ustedes lo están haciendo ahora es un trabajo muy importante porque no solamente van a ayudar a los artistas a crecer, sino también van a ayudar a las personas que están interesadas en nuestra cultura a encontrar las cosas correctas y encontrar más contenido para que puedan ellos también aprender y progresar en un futuro. Entonces eso está súper genial, ¿entiendes? Porque estás ayudando ahora a todos. No solamente a los artistas, sino también para que la gente pueda encontrar esos materiales en todo tipo de aspectos, sea coreógrafo, sea baile, sea precio, y eso está bien. Y bueno, eso es visión, pero para ti, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si tú pensabas hacer clase online. Sí. Y si tú haces clase online, tú ya has pensando en qué plataforma tú vas a utilizar sin WeDance. Si no hay WeDance, ¿dónde vas a utilizar y cuáles condiciones? Bueno, ahora lo que es clases online, pienso que bueno que la plataforma que estaría bien para eso podría ser puede ser TikTok y puede ser YouTube. Pero tú ahí no puedes ganar. No sé cómo funciona. Ahí no, es que
Tú necesitas una plataforma donde la gente pagan primero y después tienen acceso. Exacto, Tú no quieres como dar todo gratis. Claro. No, sí, sería una cosa dando y dando, ¿saben? Damos el conocimiento, entonces la gente lo recibe y así es un trabajo. ¿Tú ya viste otros artistas que hacen clases online? ¿Viste en qué plataformas lo hacen? No, a ver, he visto la publicidad de los artistas que están haciendo clases online, pero entran en un link. Sé que no sé si es YouTube o algo, pero creo que es un link especial, pero no sé qué tipo de plataforma es. Pero bueno, sí sé que hay algunos artistas que lo están haciendo también. Bueno, en eso trabajamos. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ti. Ha sido un placer.